Muy buenas, bienvenidos a todos, incluso a esas personas a las que no les está terminando de convencer esto de las intros al principio del programa, que no tienen nada que ver con el programa en sí, pero que yo estoy seguro que al final les cogerán el gustillo. Soy Pablo Rab y esto es Primero de Wrestling. En el anterior programa hablamos con Noah Striker sobre el rol de villano en la lucha libre, así que en esta ocasión toca hablar de su contraparte. Desde el héroe invencible que se toma sus vitaminas y reza sus plegarias, pasando por el rebelde antiautoridad que vive por encima de la ley, a versiones más modernas del hombre cotidiano que contra todo pronóstico pues consigue grandes cosas. El rol de bueno en la lucha libre tiene también una serie de arquetipos que han funcionado mejor o peor según la época. Pero ¿qué hace falta para conectar con la audiencia? ¿Qué se necesita para lograr el aplauso del respetable? Pues para ayudarnos con este tema, hoy charlamos un ratito con la que es, sin lugar a dudas, una de las caras visibles más reconocidas y queridas tanto por el público madrileño como a nivel nacional. Hablo de la luchadora de WWE, Sara León. Bienvenida al programa y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias a ti por invitarme y contactar conmigo. ¿Qué tal? Bien, bien. Para quien no te conozca o no te haya visto en directo, ¿cómo definirías a Sara León? Pues Sara es una chica muy decidida. No quiere, al principio quería luchar porque quería demostrar que podía hacer lo mismo que un hombre, que en esto del wrestling parece ser que todavía no está no muy valorado, muy aceptado, ¿no? Que una mujer hace este tipo de deporte. Y pues al final, al principio su motivación era pues eso, el demostrar que podía hacerlo incluso mejor que algunos hombres. Y bueno, básicamente es una chica muy luchadora, muy decidida y que siempre está intentando superar todos los obstáculos que se le presentan por delante. ¿Y cuánto hay de la persona detrás del personaje en los que muestras en el ring? Pues yo creo que hay bastante, ¿no? O sea, quiero decir, básicamente siempre lo he dicho, creo que soy yo, pero multiplicado por 1000. O sea, yo personalmente soy una chica muy tímida. Hay veces que parece que siempre está como detrás de todo, que no quiere destacar mucho. Y Sara en realidad es mi parte como que sí quiere destacar, que sí quiere demostrar que vale, que se esfuerza, que lucha por todo lo que quiere. Y es una tía muy decidida que no se amedrenta con nada. Entonces es como ese lado, también es vulnerable, ¿no? Pero al final es un lado menos vulnerable y que quiere comerse el mundo. Es un poco esa parte mía. Me ha llamado la atención lo que has dicho de que te consideras tímida fuera del ring, y en el anterior programa decía yo que yo entiendo que hay como dos tipos de personas cuando se suben al ring. Hay unas que cogen una parte de su personalidad y le suben el volumen por 10, y hay otras personas que se aprovechan el wrestling para desinhibirse por completo. Entonces, ¿tú te ves más en el primero, en el segundo o como una mezcla de ambos? Yo creo que en el primero. O sea, para mí cuando subo al ring es una manera de enfrentarme a mí misma, ¿no? De enfrentarme a mis miedos y enfrentarme a mis miedos y de luchar contra ellos, ¿no? Y de alguna manera
me fuerza a sacar ese lado más humano o quizás más fantasioso, ¿no? Porque al final todo el mundo sueña a diario, ¿no? Con ser siempre mejor persona, con tener más fuerza, tener incluso poderes. No todo el mundo yo creo que ha fantaseado alguna vez con eso, de querer ser un superhéroe o alguien mejor. Y el wrestling pues me muestra todas las cosas, ¿no? Y no sé por dónde me queda, que bueno, así que básicamente es eso, que para mí es una manera de enfrentarme a mis miedos y de ver un poco de forzar mis límites, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar de esto y no es una manera de evadirme de mi personalidad, o sea, todo lo contrario. De hecho, me fuerza a conectar con algo que puede ser que esté dormido o que pensamos que no tiene importancia en nuestra personalidad y creo que es todo lo contrario, que esas fantasías son lo que te hace ser diferente y lo que creo que te motiva a ser mejor cada día. Entonces, habías dicho eso, que tú eres de las personas que cuando sube a un ring coge una parte de personalidad tuya, pero ahora mismo, en la época en la que vivimos, yo pienso, ¿cómo se puede conseguir gustar a un público tan diverso como el actual de lucha libre? Porque a mí, por ejemplo, el ejemplo más cercano es obviamente Tabacalera, que yo recuerdo que había fans hardcore, casuales, familias con niños, abuelos, había un poquillo de todo. Entonces, ¿cómo se llega desde el papel de face a todo el mundo? Porque es complicado. A ver, yo creo que como todo, a ver, va a haber a personas que les gustes, va a haber a personas que no, que te van a criticar, que no sé, yo creo que no puedes contentar a todo el mundo, por muy face que seas, porque no, es que es imposible. Entonces yo creo que la gente quiere naturalidad, o sea, quieren ver, a pesar de lo que estás haciendo en el escenario, que parece algo como extraordinario, que no hace una persona normal, creo que es necesario que la gente vea algo natural, que vean a una persona, o sea, que puedan conectar contigo, que empaticen. Yo creo que eso es lo más importante, que les pueda gustar más, les pueda gustar menos, al final eso no lo puedes controlar, pero yo creo que lo necesario es encontrar algo que la gente conecte contigo y sienta empatía. Creo que eso es lo principal. Claro. Bueno, para quien no te conozca, no solo eres luchadora, sino que también eres actriz, ¿no? Y a mí me pregunto si te ha ayudado tu formación como actriz a la hora de interpretar en el wrestling o si lo ves como una cosa totalmente diferente. No, de hecho, no puedo, o sea, no puedo ver una cosa cuando estoy haciendo una o la otra. O sea, tanto a la hora de entrenar, luchar y a la hora de dar las clases de interpretación y estar en un rodaje, para mí, mm, o sea, me ayuda. Todo lo que aprendo en un mundo u otro me ayuda y lo incorporo a lo que esté haciendo. O sea, eso para mí es algo fundamental. Ambas cosas me complementan y me enseñan un montón. Claro. ¿Y te gustaría interpretar el papel de Mala en el futuro? Porque yo creo que hasta ahora, lo que yo he visto al menos en Triple, creo que nunca te he visto hacer de heel, ¿no? No, por ahora no. ¿Y te De llama la hecho, atención? en el wrestling no. Que de momento yo estoy muy bien como estoy. Como decís, pero en la interpretación sí que me gustan los personajes malvados que tengan como un lado oscuro. Y en el wrestling de momento no me veo, la verdad. Uh-huh. La mayoría de las personas que se acercan a probar lucha libre suelen ser, creo yo, fans, ¿no? Que se atreven a dar ese paso. Pero yo creo que tu perfil es distinto, ¿no? Cuéntame cómo fue para ti, que eras alguien ajena al wrestling, creo, hasta que lo viste en directo y te gustó tanto que decidiste apuntarte a Lucharama. ¿Cómo llegaste a eso? Pues sí, es bastante curioso porque, bueno, yo antes de conocer la triple, porque yo conocí el wrestling básicamente ya conocía lo que había visto en la tele, pero hasta que no vi un show en directo de la triple doble, pues no me enganchó, ¿no? Porque no sabía en realidad de qué iba todo el asunto. Pasa que yo antes de esto hacía artes marciales. Yo a los 15 años empecé a hacer kickboxing y muay thai y es algo que me llenaba mucho, me flipaba, sacaba una fuerza dentro de mí y ese tipo de disciplina me encantaba, ¿no? Me encantaba realizarlo
y era una manera de ser diferente. Y bueno, que llevas relativamente poco, ¿no? Entrenando o sea, llevas tiempo, pero lo que es una carrera de luchador es relativamente poco. Y aún así has tenido combates que ya quisiera muchas. Y uno de ellos, de los combates más importantes que has tenido, fue contra la luchadora británica, ahora miembro de NXT UK, Millie Mackenzie. Y a mí me resultó curioso porque en ese combate no había un heel claro para el público, es decir, las dos partíais como favoritas. ¿Fue un reto a la hora de plantear y de preparar el combate? A ver, fue un reto para mí, no solo por eso, o Claro. sea, fue un reto en todos los aspectos. Pero yo creo que ninguna de las dos nos centramos en quién es heel y quién es face. O sea, creo que además nos entendimos bastante bien dentro del lenguaje del pro wrestling. Y creo que para nosotros eso no tenía cierta importancia. Es como, vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a disfrutarlo y vamos a luchar como sabemos luchar. O sea, la historia de por sí ya no hace falta crear la historia de heel y face. Nosotros ya con nuestro estilo y siendo lo que somos y partiendo de lo que somos para el público aquí, es suficiente. O sea, ya un combate entre nosotras ya es una historia. No tiene que tener nada más. Y a mí, sinceramente, me flipó y fue un reto, pero por todo. O sea, fue increíble. Claro, normal, normal. Otro combate importante que has tenido recientemente fue contra la portuguesa Killer Kelly en la empresa alemana WXW. Show que, por cierto, creo que se puede ver, si no me equivoco, ¿no? En el WWE Network, ¿no? Y creo que eso se puede seguir viendo, que Ujú. yo sepa, sí. Vale, guay. Y la pregunta es que si tienes en cuenta al salir a otras empresas extranjeras el hecho de que eres la desconocida y a lo mejor lo aprovechas para probar cosas nuevas o dices, no, yo voy a probar con lo que ya sé que funciona, o sea, ¿cómo lo planteas? A ver, yo en realidad todavía estoy descubriendo qué me funciona y qué no, y qué puedo hacer y qué no. Pero en este caso yo, a ver, fui un poco, aparte del formato de combate que nos dieron, yo fui a lo seguro, ¿no? Que fuese algo que supiese hacer bien, que quedase incluso vistoso. O sea, tampoco tenía que ser un combate muy complicado. Algo que, básicamente, un debut, ¿no? De una luchadora en una empresa que eres totalmente desconocida, te va a salir bien porque ella era increíble y la manera de elaborarlo, de tratarlo, de hablarlo, era muy cómodo. Entonces, yo sabía que iba a salir bien porque iba a los seguros. O sea, sería un poco estúpido si quisiese intentar hacer algo que no sé para demostrar algo. No tienes que demostrar nada, simplemente tienes que demostrar que sabes luchar como sabes luchar y ya está. Obviamente es mi opinión. O sea, otra persona a lo mejor diría, pues no, tienes que destacar, tienes que hacer esto, lo otro, pero sinceramente no merecía mucho la pena complicarse en ese aspecto. ¿Sabes? Tienes que ir a algo seguro, a algo sencillo y que destaque porque vas a destacar porque es tu estilo y estás seguro de lo que vas a hacer. Me parece una buena idea, la verdad. Pasamos a la parte de la entrevista que es más general sobre los arquetipos de buenos que se dan en la lucha libre. Y uno de los más usados en los últimos años es el de underdog, ¿no? El de desvalido. ¿Crees que se ha explotado demasiado desde que el éxito de Daniel Bryan, a lo mejor en WrestleMania 30? Como que me da la sensación de que se ha intentado repetir mucho la fórmula del underdog, pero a veces ha cuajado mejor y otras veces a lo mejor no tanto. No sé si es que esa fórmula ya está un poquillo trillada, no sé si a ti te gusta, ¿cómo lo ves? Hombre, a mí yo creo que en ciertos momentos de tu carrera, o sea, si eres face y quieres contar algo que pueda tener relevancia para tu personaje, yo creo que es muy interesante, ¿no? En algún momento de poder utilizarlo y obviamente como todo, ¿no? Si se hace bien, no lo prostituyes y si no... Es decir, yo creo que como todo, o sea, tienes que saber utilizarlo, tienes que saber utilizarlo con la persona idónea en el momento idóneo y es eso, no prostituir algo que sabes que ya está creado, o sea, no puedes hacer algo tuyo, algo que ya está creado y ya que está hecho. Lo que pasa es que obviamente si quieres utilizar algo, tienes que utilizarlo a tu favor de la mejor manera posible. Entonces a lo mejor hay algunas personas que no han sabido utilizarlo o ni siquiera entienden el concepto y se hace porque sí. No sé, es que es bastante complejo, pero yo te digo, es mi opinión. O sea, cualquier persona, pues yo que sé, que te pueden decir. Claro, claro. No sé. Yo no sé si es para lo mejor
por la educación que nos da un poco la W, ¿no? Que al final es el producto de wrestling más masivo que hay. Pero a mí me da la sensación, a veces me hago la pregunta de, bueno, para ser face, para hacer el papel de face hay que ser tonto, o sea, en el sentido de, a veces como que el heel es el que hace todas las triquiñuelas, el que se muestra más inteligente, y el face a veces da esa sensación de que, bueno, lo apoyas, pero tú mismo que lo apoyas como fan acabas diciendo, joder, qué tontos son algunos, ¿no? No sé si puede haber otro tipo de face a lo mejor que no caiga a lo mejor en estos errores. No sé si me entiendes por dónde voy o... Sí, más o menos. O sea, creo que sí, pero no sé, es que al final es como... También es que yo creo que es muy difícil encontrar el propio estilo de cada uno. ¿Sabes? Lo que te sientas más cómodo y lo que veas, porque es muy difícil al principio, sobre todo, entender y darte cuenta de qué es realmente lo que te funciona, ¿no? Yo creo que al principio a veces estamos como muy dispersos, como tratando de, no sé, de encontrar como la regla universal. Y yo creo que esa regla universal no existe porque no todo el mundo es igual. No sé si me explico. Claro, claro, sí, sí. Además yo creo que una de las cosas a lo mejor más complicadas que tiene a lo mejor el papel de bueno frente al malo es que yo creo que le pasa menos al malo, ¿no? Que si el bueno mete la... O sea, si tú estás haciendo bien tu papel de bueno, creo yo, y de repente metes la pata, o yo qué sé, imagínate, te pones más agresivo de la cuenta, o respondes algo del público, todo el trabajo que has construido hasta ese momento, bien hecho, se te va un poco a la mierda, ¿no? Y esa volatilidad le puede afectar desde el que está empezando hasta que lleva al que lleva más años, ¿no? Porque le pasó, yo que sé, a hacer Rolling hace un par de años. ¿Tú crees que tiene que ver a lo mejor con la forma de ser de los fans, que nos aburrimos más rápido? ¿O tú crees que es tarea del luchador lograr que eso no ocurra, que se aburran de ti o que se te vuelvan en contra? Porque es bastante complicado, la verdad. No lo sé, la verdad. O sea, no sabría decirte. O sea, yo creo que, o sea, yo creo que los fans nunca tienen la culpa. O sea, los fans están habituados a algo que tú les estás ofreciendo, pero ya no como luchador, sino también como empresa. Si tú les educas de una manera y les estás dando de comer de una forma durante mucho tiempo, ahí está la cosa, ¿no? Que a lo mejor hay una persona que quiere hacer algo diferente y se le juzga, ¿no? Claro. Y dicen, pero ¿y este de qué va a llevar? ¿Qué está haciendo? Entonces, es verdad que es complicado, pero yo qué sé, también hay que dar un punto, a veces hay que hacer como un punto de inflexión y una autocrítica para todos, ¿no? O sea, bueno, pues venga, vamos a hacer esto, pues yo qué sé, porque a veces las etapas tienen que terminar y tienen que crear algo nuevo y diferente y bueno, a ver, luego ya el público pues es muy variado, hay gente que sí que quiere cosas nuevas constantemente y otras que no, que se han quedado en lo clásico, ¿no? Que se han quedado en no, es que esto es lo que funcionaba, no entiendo por qué hacen ahora esto. Entonces, es muy complejo, pero no sé, también forma parte del riesgo, ¿no? O sea, no puedes pretender no vamos a encontrar una respuesta clara al final de esto. Sí, sí, a mí me gusta que haya respondido, no sé, porque realmente yo soy consciente de que hago preguntas aquí que algunas son difíciles de responder o directamente es que no tienen respuesta clara. Sí, es interesante hablar de ello, obviamente. Yo también tiendo a ver también otra corriente que hay mucho desde hace tiempo ya, que es que los fans a lo mejor apoyan mucho a un luchador que les gusta y que a lo mejor no está en la posición que les gustaría, que sería la de main eventer, ¿no? A la parte alta de la cartelera, pero cuando se le da esa oportunidad y el luchador empieza a ganar muchos combates, ya se empieza a ver que una parte de los fans deja de ir a favor de ese luchador, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado algo similar alguna vez, pero si no te ha pasado y te llegara a pasar algo así, ¿tú qué crees que harías? O sea, ¿tú cambiarías tu personaje para adaptarte a la situación o intentarías reconducirlo? Porque volvemos a lo mismo, es una situación complicada, creo yo, para el wrestler en sí. Hombre, a mí por ahora no me ha ocurrido, obviamente, porque creo que no he tenido tiempo para que me ocurra eso. Pero no sé, la verdad, no sabría, o sea, es verdad que es muy importante escuchar al público y ver qué necesita o quieren los fans de ti, pero creo que también es muy importante no perderse a uno mismo, ¿no? Y ver en qué momento de su carrera y de su vida personal está. Porque parece que no, pero en serio, la vida personal de cada uno también afecta un montón. Y tú no puedes
pretender seguir siendo el mismo personaje o tener los mismos matices o las mismas carencias cuando tú sabes que has cambiado y has madurado en algún aspecto. No sé, es también escucharse a uno mismo, yo creo. O sea, obviamente tiene que haber porque hay veces que en muchas ocasiones a lo mejor tú estás súper convencido de algo, pero estás equivocado, ¿no? Y alguien te lo tiene que decir, no, eso no funciona, eso está mal. También tienes que escuchar al resto. Pero también está la parte en la que si tú estás seguro de algo y sabes que hay gente que le gusta y hay gente que no, también tienes que confiar en eso que tú sientes, ¿no? En ese instinto. Porque a lo mejor estás luchando por ello, lo estás desarrollando de un proceso al final todo, ¿no? Y si se consigue con cierto trabajo, al final creo que llegas a convencer a más gente de la que llega a desconfiar de ti. Pues Entonces, no sé, es un poco la vida. Sí, me parece un muy buen consejo, la verdad. Y bueno, ya para acabar esta parte de la entrevista, hay una tendencia que los luchadores... Bueno, hay dos tendencias, creo yo. Hay una más a lo mejor en las indies de luchadores que vuelven a retomar esto de los personajes más desarrollados, ¿no? Y se me ocurren a lo mejor ejemplos, yo que sé, como Effy, ¿no? Que ahora ha tenido este fin de su propio show, o Danhausen, o Warhol, que también hablamos de él en otro programa. Pero también la tendencia mayoritaria que yo veo es personajes del estilo del tuyo, es decir, gente que se presenta con un personaje muy similar a la persona. Y no sé si crees que la gente prefiere conocer a algo más real que a un personaje a lo mejor creado ad hoc que sea muy distinto. A lo mejor la gente prefiere la honestidad, a lo mejor, ¿no? Bueno, yo es que creo que eso es muy dispar. O sea, no sé, porque hay luchadores que obviamente son totalmente un personaje súper ficticio y ahora con las redes sociales pues también como que siguen, ¿no? Ese patrón, no pierden en ningún momento como vida privada. Eso puede ser interesante, pero yo creo que eso también a día de hoy con las redes sociales, las tecnologías, creo que eso también te priva mucho de que la gente te conozca y quieran saber más de ti. O sea, me parece perfecto que la gente quiera utilice 100% su personaje para todo. Y lo respeto porque me parece súper difícil, sinceramente. Pero creo que también es necesario que la gente vea algo de ti. O sea, no es el caso mío de por las redes sociales yo haya querido hacer este personaje. Yo he hecho este personaje porque para mí significa algo y yo quiero construir que esto signifique algo mucho más para mí y para el resto del mundo. Pero creo que hoy en día un recurso muy necesario en las redes sociales es que la gente vea que es humano al fin y al cabo, ¿no? O sea, si lo quieres llevar un personaje a algo más humano, a algo más realista, algo más... Mira, yo también me puedo lesionar, yo también sufro, yo me estoy esforzando igual, esto no es gratis, esto no te lleva del cielo. Quiero decir, eso también lo tiene que ver la gente porque conectas de alguna manera, ¿no? Es una manera diferente de que los fans te vean y digan, esto tiene que ver bien simplemente porque he dicho esto o he hecho esto. Entonces, es un poco complicado en realidad. Sí, tranquilo. Creo que es algo útil. Este programa es el programa de las preguntas difíciles, tranquilo. Pero bueno, no pasa nada porque ya a mí me gusta acabar con una ronda rápida y aquí ya son preguntas mucho más sencillas, mucho más cortillas de responder. Así que son todas relacionadas con el tema de los face, obviamente. Así que, ¿cuál es tu personaje face favorito? ¿Tu luchadora, luchador, lo que sea? A mí obviamente me encanta Meiko Satomura. O sea, para mí es un referente desde yo qué sé, no desde que empecé porque la descubrí un poco más tarde, pero yo cuando la descubrí era un referente face en todos los aspectos. Además es que representaba, cuando la veía luchar, representaba todo lo que a mí, todo lo que me gustaba, todo lo que para mí era el wrestling. ¿Y qué es el que luchador o luchadora ha sido el que menos te ha convencido en ese rol, en el de bueno? No lo sé, porque por rol de face, ¿sabes? Me puede gustar más por cómo luchan, me pueden gustar menos, pero ahora mismo no me llega así nadie a la cabeza. Vale, no pasa nada. No sé.
Bueno, el luchador o luchadora que por lo que sea a lo mejor nunca ha hecho de face o ha hecho muy poco, es muy poco conocido y tú crees que lo haría muy bien, aunque la gente no está acostumbrada a verla, ¿no? O que te gustaría verlo en ese rol distinto. Si se te ocurre bien y si no, pues no pasa nada. Mm, mm, Es que estoy pensando ahora en este UK, pero claro, es que me estoy cerrando porque hay tantos nombres, tío, que ahora mismo es que se te ocurren muy pocos. De todas formas, no estoy muy útil, ¿eh? A ver. Mm, pero puede ser de que me guste de Face y que algo de Hill o viceversa. O sea, da igual. Alguien que haya hecho mucho más de Hill y a lo mejor tú digas, yo creo que de FI estaría guay. Mm, 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 mm. En realidad, esta pregunta es mucho más complicada que las otras, ¿eh? Sí, ¿no? Yo pensaba que esta era la fácil y al final la había liado. Hay que echarle imaginación, la verdad. Bueno, si no se te ocurre nada, no pasa nada, ¿eh? Tampoco me voy a poner aquí en un compromiso. Es que sinceramente eso de Face, o sea, es bastante, porque por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Minoru Suzuki, es que Minoru Suzuki no me parece ni Face ni Hill, o sea, puede ser que sea más Hill por su toque, ¿no? Pero es que sinceramente, yo es que no le califico como luchador, Sí, sí. o Bueno, sea, es como prototipo de... Minoru Suzuki es su propia categoría, o sea, él hace lo que le da la gana, o sea, que estoy de acuerdo. Entonces, como me cuesta mucho pensar en Hill, Guay. me está costando responder Vale, por vale, eso. no pasa nada, paso a la siguiente y si se te ocurre guay, si no, pues nada. ¿Qué piensas que es Ay, lo mejor de hacer tú el papel de Face? O sea, cuando tú has hecho el papel de bueno, ¿qué es para ti lo mejor? mm, para mí lo mejor, o sea, cómo me siento, es sobre todo que creo que cuesta menos expresar lo que sientes. O sea, creo que para mí es mucho más fácil. Es como que, y además se ve realmente cómo evolucionas. A lo mejor en un Hill está más camuflado o se nota menos, que también la hay, obviamente, según cómo lo hagas. Pero yo creo que en un Face se nota más porque tus emociones dentro del ring son como una montaña rusa. Es como lo veo. Y para mí eso es maravilloso, porque realmente cuando te dejas llevar, y obviamente con un control, ¿no? Pero cuando te dejas llevar, cuando te dejas llevar un poco por esa fantasía, por esa locura, creo que lo disfrutas de una manera que si fueses como un robot, porque muchas veces parecemos como robots y estamos todo el rato pensando y lo siguiente, y no le damos un valor a lo que hacemos y no lo sentimos. Y creo que cuando realmente conectamos con algo es lo que nos hace creernos realmente lo que estamos haciendo. A mí eso me flipa. Guay. Y lo peor de hacer de Face, si es que hay algo, o sea, si para ti todo es guay, pues guay, si no, si se te ocurre algo que tú digas, mira, pues esto en este aspecto no me termina de gustar, o bueno, dentro de lo que hay. Eh, pues no sé, es que depende de cómo lo mires, pero mm, a ver, no me parece nada malo, o sea, lo que es que es verdad que hay algunas partes que te pueden costar más que otras y a mí me cuesta como realmente darme cuenta de que el público está ahí. O sea, hay muchas veces que odio como gestos, como miradas y tengo que trabajar más el aspecto de estoy trabajando para un público y ese público me necesita, tengo que estar más con el público. Puede ser que sea, no es algo negativo, pero obviamente Guay, a mí es una carencia que no domino. guay, guay. Una vez que vuelva por fin el Wrestling en directo a España, que volverá tarde o temprano, ¿qué es lo que más te gustaría para tu personaje? Ya sea a nivel de combates, de rivalidades, de historias, lo que quieras. Esto es la lista de los Reyes Magos. No sé, la verdad, yo tengo muchas ganas de volver, de seguir demostrando lo que valgo y me encantaría que haya un momento en Sara que realmente se crea, ¿no? Lo que está haciendo que, y, que, y que la gente lo vea. O sea, yo creo que falta realmente como confirmar a la gente que esta chica vale y que está ahí
porque es lo que ama y porque se le da bien, ¿no? Y porque se lo ha currado y porque está ahí por algo. Y yo creo que necesita como ese momento de ya está, mira, de aquí voy hacia arriba, no voy hacia abajo y todo el mundo lo va a ver. O sea, creo que necesita como un boom pues eso, de determinar, mira, aquí nadie me para, soy la mejor y nadie me va a hacer bajarme de donde estoy, al contrario. Guay, guay. Y ya para terminar, si pudieras tener un momento de tu carrera para revivirlo cuando quisieras, al estilo El Pensadero de Harry Potter, ¿con cuál te quedaría? Pues, pues la verdad es que volvería a recordar, yo creo, el combate contra X. La verdad es que me gustaría verlo desde, como ir allí, obviamente, y verlo de forma exterior, y verlo en directo, ver sobre todo el público. O sea, me encantaría volver a recordar eso, pero no ya por lo que haya hecho uno en el ring, sino por ver a la gente. Y porque eso a veces, muchas veces, ni siquiera lo notas ahí dentro en el ring y ni siquiera lo notas cuando ves el combate, ¿no? En un vídeo. Y sí que me gustaría ver a la gente, ver hasta dónde hemos llegado con esto y ya yo subir eso en directo. Hombre, la verdad es que sería una experiencia fantástica. Pues una vez más, muchas gracias por venir aquí, por estar aquí y charlar un ratito en Primero de Bresli. Muchas gracias, Sara. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias. Y el recordatorio final para todo el que nos escucha, que puede que la promoción por la semana de WrestleMania ya se haya acabado, pero resulta que puede seguir escuchando todos los programas de manera gratuita en iVoox, Spotify y YouTube. Y cualquier cosa nos podéis encontrar en Twitter, @1dwrestling. Nos oímos pronto. Adiós. Train, say your prayers, eat your vitamins, be true to yourself, true to your country, be a real American. Whew.